Cuando quiera damos comienzo, doctor. Sí, podemos iniciar la grabación si quiere. Ya está grabando, doctor. ¿Comienzo? Muy bien, gracias Nadia. Bueno, buenas noches a todos los participantes. Les damos la bienvenida al curso de urgencias cardiovasculares. En esta ocasión iniciamos el módulo 9, que corresponde a arritmias, ¿sí? El diagnóstico y manejo inicial en el escenario prehospitalario. ¿Sí? Esta clase tiene como objetivo unificar criterios y conductas frente al paciente con arritmia, ¿sí? Para mejorar la calidad de atención en el primer contacto médico, que sirva como una guía para la práctica diaria del profesional de salud, ¿sí? Así que bueno, en esta ocasión nos acompaña en la disertación el doctor Félix Albano, ¿sí? El doctor es médico cardiólogo, es el especialista en electrofisiología, forma parte del staff de servicio de electrofisiología del Hospital Centro de Salud, también es jefe de servicio de unidad coronaria del Instituto Tucumán de Enfermedades del Corazón, del ITEC. Así que bueno, es un placer que nos acompañen en estas capacitaciones. Así que bueno, Félix, si estás de acuerdo, cuando quieras puedes iniciar la charla. Bueno, primero que todo, buenas noches a todos los que están conectados y los que alguna vez vean esto que se graba. Primero agradecer a todo lo que es el Sistema Provincial de Salud y al programa de Radiourgencias Cardiológicas por darme la oportunidad de participar en estas charlas de manejo de arritmias. En especial a Eduardo Gempen, que además de ser un compañero de hospital y compañero de diferentes pacientes durante la formación de ambos, es una excelente persona y bueno, una persona que trabaja mucho y desarrolla todas estas cosas. Así que un agradecimiento especial. El manejo de arritmias es un manejo que no se realiza en una sola persona, es un manejo en equipo y para eso hay que conocer bien el lugar en el que uno está. Bueno, me ha tocado a mí hablar en este caso de tratar de establecer un algoritmo diagnóstico y una conducta inicial en el escenario prehospitalario. La siguiente, por favor, Nadia. En este caso, nosotros antes de empezar a querer manejar una arritmia tenemos que conocer el lugar en el que estamos. Más que nada, si esto va dirigido a los pacientes, a las personas que están en el segundo nivel de atención, tenemos que conocer nuestro equipo cómo está formado. El médico, el enfermero, el licenciado, el técnico, cuáles son los recursos humanos que nosotros contamos en el lugar de recepción. Eso es muy importante. También hay que tener en cuenta cuáles son los métodos diagnósticos y terapéuticos que contamos en ese lugar. Si nosotros hablamos de arritmia en sí, tenemos que tener un parámetro de cuáles son los métodos que contamos diagnóstico. Por ejemplo, un electrocardiograma o una tira de ritmo, que ya pronto lo diremos qué es. Monitores, a veces uno tiene monitores de traslado, tiene monitores multiparamétricos, a veces tiene un cardiodesfibrilador. El cardiodesfibrilador, aparte de la función que cumple, tiene, digamos, una función de realizar una tira de ritmo o un electrocardiograma. Qué fármaco tenemos en el lugar para tratar de resolver después de hacer un diagnóstico. También es importante saber cómo ingresa el paciente arrítmico al segundo nivel de atención, dónde viene el paciente, de dónde viene y cómo viene, de dónde viene, de la guardia, de la sala, del consultorio, si viene acompañado o no viene acompañado. También tenemos que tener eso en el marco de la atención. Y por último, también tenemos que tener en cuenta el nivel resolutivo que tenemos en el lugar. En el equipo de salud
cuáles son los programas con que contamos, por ejemplo cuáles son los protocolos que tenemos en el lugar para el manejo cardiológico y hacia dónde podemos derivar. Cuáles son los lugares de referencia cardiológica, el Hospital de Montero, el Hospital Centro de Salud, otros, hay muchos en el sistema. Entonces, de esa manera, el manejo de arritmia no va a ser un manejo de una sola persona de guardia, de una sola persona en un policlínico, de un hospital zonal, de un hospital de referencia en el interior, sino que tiene que ser un equipo que sepa cuáles son las herramientas que tiene para desenvolverse en este manejo de arritmia. Vamos a intentar tratar de generar un algoritmo para que podamos ver mínimamente cuáles son las arritmias que nos pueden tocar y qué tenemos que hacer. La próxima, Nadia, por favor. Como yo le decía, la recepción del paciente es muy importante. Próxima. Es muy importante el equipo de salud. Nosotros sabemos que la recepción, empezamos a interrogar. El interrogatorio es fundamental, los síntomas, los signos, el estado general del paciente, cuál es la valoración del estado hemodinámico del paciente. Para eso tenemos diferentes cosas para hacer. Es verdad que a veces cuando entra un paciente con un código rojo, con un paciente con un paro cardiorrespiratorio, tenemos nosotros el manejo del RCP, el manejo de la reanimación cardiopulmonar, tanto básica como avanzada. No es este caso, no es esto lo que nosotros vamos a hablar ahora. Nosotros vamos a hablar más lo que dice a la derecha, que es el manejo del paciente arrítmico, el paciente que viene a la consulta, que viene con palpitaciones, que viene con mareos, que viene con presíncope o síncope. De esa manera, con el interrogatorio, el examen físico y la valoración del estado hemodinámico y el tratar de tener, digamos, el registro gráfico de lo que dice el paciente con un electrocardiograma o con otro método, vamos a tratar de arribar un diagnóstico. Ahora existen, como ven ahí el celular, existe una comunicación, existe algo muy importante que es el soporte de muchos programas que nos pueden dar, digamos, una real ayuda para llegar al diagnóstico. Próximo. Entonces, de esa manera, llegando al diagnóstico, vamos a tener tratamiento. El tratamiento también va a depender si el tratamiento es próxima, Nadia. El tratamiento va a depender si es tratamiento medicamentoso o tratamiento de una cardioversión eléctrica cuando nosotros tengamos que esté compensado o descompensado. Próximo. Próximo. De esa manera vamos a ir tener una interrelación continua con lo que es los diferentes programas. Próximo, por favor, Nadia. Para saber si tenemos que llevar al paciente a un otro nivel de atención para poder resolver este problema. En definitiva, nosotros vamos a tratar de centrarnos en lo que dice la parte derecha de la pantalla, que es el diagnóstico y el tratamiento. Siempre teniendo un soporte con los diferentes programas y, por supuesto, lo que antes nosotros conocíamos el 107, la comunicación, etc. Próximo. Bueno, ¿me escuchan bien? Doctor. Sí, ¿me escuchan bien, Nadia? Sí, se escucha bien. Perfecto. Entonces, dentro de las herramientas diagnósticas nosotros vamos a hacer un examen físico completo, valorando muy bien el estado de conciencia del paciente. Tenemos que ver mediante la escala de Glasgow, que todas la conocemos, qué nivel de conciencia tiene. Si viene el paciente, si es traído el paciente. Después tenemos que evaluar
muy importante en el manejo de arritmia, la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca la podemos tomar de diferentes formas. Por ejemplo, tomando el pulso. Por ejemplo, ante la conexión del monitor, podemos monitorizarlo, que nos dé el número de la frecuencia cardíaca. También tenemos el saturómetro, que también nos puede indicar la frecuencia cardíaca, el saturómetro. Todo tiene su limitación, el tomar el pulso cuando hay presión más baja, el monitoreo que esté bien conectado, el saturómetro que tenga una buena presión, todo eso va a tener sus limitaciones para que nosotros sepamos la frecuencia cardíaca del paciente, que es de mucha ayuda en el diagnóstico. También es cierto que podemos tener el electrocardiograma y en el mismo electrocardiograma tener la frecuencia cardíaca exacta del paciente. Próxima. Además, tenemos que controlar la presión arterial y la presión arterial te puede dar que esté normotenso, que esté hipotenso, considerando 90 de sistólica por debajo, o que esté hipertenso, siempre y cuando por arriba de 140-90. Ahora, hay casos en las arritmias en los ancianos que tienen bradicardia y el mecanismo reflejo de la hipertensión. Hay que tener cuidado con eso. Próxima, Nadia, por favor. Próxima. El electrocardiograma, nosotros podemos contar en diferentes lugares, en los policlínicos o en los hospitales, con un electrocardiograma. Puede ser de un canal, el simple, o pueden ser con canales simultáneos, es decir, que da diferentes derivaciones al mismo tiempo. También podemos tener monitoreos, por ejemplo, los multiparamétricos, también los monitores de traslado, también el monitor del cardiodesfibrilador, muy importante en los pacientes descompensados. Entonces, en definitiva, dentro de las herramientas diagnósticas, semiológicamente el examen físico completo, el estado de conciencia, la frecuencia cardíaca con tomar el pulso, el saturómetro, el monitor, el electrocardiograma también me sirve a tomar la frecuencia cardíaca, ya sea de un canal o de varios canales, y también los monitores multiparamétricos. Próximo, por favor. Para nosotros tratar de entender el manejo de arritmia, esto no tiene que ser una clase donde yo hable solamente de arritmia. Yo voy a dar las nociones básicas de lo que es el sistema de conducción para poder entender el algoritmo diagnóstico que vamos a decir posteriormente. Dentro de las nociones básicas del sistema de conducción, nosotros lo sabemos y un poco repasando, está formado por dos nódulos dependientes de los canales de calcio. Uno se llama el nodo sinusal y el otro el nódulo auriculoventricular. Esos están interconectados con haces internodales dependientes de canales de sodio y están interconectados entre sí. Posteriormente aparece una rama derecha y luego una rama izquierda. Si nosotros vemos hacia la izquierda, no tengo el puntero, si no lo diría, tenemos el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His y la rama derecha e izquierda. En la figura del centro tenemos el corazón que se divide en las cuatro cavidades. En cuatro cavidades tenemos una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Hacia arriba y a la izquierda está el nodo sinusal, que está en azul y está conectado con las bases internodales. Hacia el medio de la figura se encuentra el nódulo auriculoventricular. Ese nodo auriculoventricular continúa, ahí dice una flechita, continúa con el haz de His y se divide en rama derecha y en rama izquierda. Es muy importante que sepamos por qué el nódulo sinusal y por qué el nodo AB son el sistema de conducción, que de ellos depende la contracción cardíaca. Porque todas las células en sí, del corazón, la fibra miocárdica, tienen una propiedad que se llama de automatismo, y que eso genera de por sí solo la contracción cardíaca. Ahora, el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, como ustedes pueden ver en la figura de la derecha, tienen diferentes gatillos
en su potencial de acción. Entonces, tienen un potencial de acción más precoz, por lo que van a ser el sistema de conducción, ellos van a manejar el sistema de conducción. Entonces ellos se van a despolarizar antes y van a producir una onda de despolarización, lo que va a producir la contracción auricular. Y después una onda de despolarización a nivel inferior, como vemos ahí, que va a producir la contracción ventricular. Eso es muy importante para que nosotros entendamos. Si ustedes ven la figura de la derecha y ven la última figura de abajo, no la puedo marcar, pero ese es el electrocardiograma, que es la contracción auricular y contracción ventricular, que ya lo veremos más adelante. Próximo, por favor. Ahí lo marcamos, a lo que le estoy diciendo, que es la contracción auricular y ventricular, y que eso es el electrocardiograma. Próximo. Nosotros nos tenemos, después de ver estas nociones básicas del sistema de conducción, ¿qué es el electrocardiograma? ¿Qué es el elemento de mayor diagnóstico para el ritmo cardíaco? Es la representación visual de la actividad cardíaca del corazón. Siempre es en función del tiempo, por eso en el electrocardiograma tenemos diferentes líneas verticales que marcan la diferente cantidad de tiempo que ocurre. Por ejemplo, ahí en la figura que acaba de aparecer, tenemos las cuadrículas que marcan el tiempo en el electrocardiograma. Ahora, el electrocardiograma se produce por diferentes tipos de derivaciones. Esas derivaciones son derivaciones universales, que se lo coloca al paciente acostado en situación, como ven en la figura del medio, van a ver los diferentes colores que tienen las derivaciones. De esa manera vamos a sacar unas derivaciones que son precordiales y derivaciones principales de los miembros. Ustedes verán en la figura de la derecha que la contracción auricular, es decir, la contracción de la aurícula derecha y la contracción de la aurícula izquierda, en el cuadro de la derecha van a ver, eso es la actividad eléctrica de las aurículas. Posteriormente a eso va a tener el complejo QRS y eso va a ser la actividad eléctrica de la contracción ventricular. Próxima. Próximo. Existe otro que es la tira de ritmo. La tira de ritmo es el electrocardiograma simple que ustedes ven que es una tira, y eso sirve porque las derivaciones, ya sea principales que dijimos anteriormente, las precordiales, que algunas son directas y otras indirectas, que no viene a decir al caso, ese es una derivación de eso. Si uno la realiza en el electrocardiograma, sería una tira de ritmo. El más conocido es el de dos largos. El monitor, si el monitor se coloca los monitores en la posición que nosotros decimos que son universales, el monitor puede hacer una tira de ritmo. Cuando coloca el cardiodesfibrilador, puede hacer una tira de ritmo. Todo puede hacer una tira de ritmo siempre y cuando nosotros coloquemos los electrodos en su lugar. De esa manera, esa tira de ritmo va a ser igual en la cocha, en el mollar, o va a ser igual acá, porque va a ser una derivación universal. Próximo, por favor. Acá lo explicamos. Acá tiene el típico electro de 12 derivaciones próximas. Si nosotros tomamos una derivación próxima y la ponemos en forma constante, va a producir lo que lo conocemos nosotros como tira de ritmo. Próxima. Lo explicamos recién. La tira de ritmo también puede salir de un monitor de un cardiodesfibrilador. Próxima. Próxima. Entonces nosotros tenemos dos registros, el electrocardiograma y la tira de ritmo, muy importante para el manejo inicial de las arritmias. Próxima.
nosotros tenemos varios conceptos, 3 conceptos en definitiva que tenemos que conocer antes de empezar los algoritmos. El primer concepto es el concepto de frecuencia cardíaca. Lo decíamos al comienzo, el pulso, el saturómetro, lo decíamos también en un monitor, podemos ver que la frecuencia cardíaca normal va a ser entre 60 y 100 latidos por minuto. Si va por debajo de 60 lo va a llamar bradicardia, si va por arriba de 100 lo va a llamar taquicardia. Y hemos dicho que si nosotros mostramos, anterior por favor. Si nosotros mostramos que las aurículas, como están señaladas en esa tira de electro, las aurículas arriba de la contracción auricular, que se ve como una onda P, está precedida por el QRS, que es la contracción ventricular, que es el complejo QRS, eso me va a hablar de una sincronía desde la aurícula a la contracción hasta el ventrículo, como habíamos dicho anteriormente. Significa que eso es sincrónico. Si está a 60 latidos por minuto, primero la aurícula y después el ventrículo, significa que es una bradicardia sinusal o una taquicardia sinusal próxima. Otro concepto que tenemos que saber bien es el complejo QRS. El complejo QRS, ustedes ven ahí arriba, lo que está marcado con rojo en la figura del corazón, es el sistema de conducción. Como le decía, el sistema de conducción tiene una mayor descarga en los potenciales de acción. Por eso son el marcapaso fisiológico. Todo lo que vaya por ahí va a ser mucho más rápido en el tiempo. Todo lo que vaya por fuera de eso va a ir en el tejido común del miocardio, por lo que va a ser más lento. Entonces, todo lo que vaya por fuera va a ser más ancho y todo lo que vaya por dentro del sistema de conducción va a ser más angosto. Ahí ustedes ven un electrocardiograma donde si lo ven en B1, que es en el sector medio que ya lo voy a marcar, es ancho, es como si fuera un bloqueo de rama derecha. Es un bloqueo de rama derecha. Y en el electro de la derecha, a la misma derivación próxima, Nadia, por favor, van a ver que el QRS es angosto. Es decir, si es angosto, va por el sistema de conducción próxima. Y si es ancho, como está ahí, va por el fuera próximo, por favor. De eso depende cuántos cuadraditos tenga. Si es más de 3 cuadraditos, va a ser ancho. Si es menos de 3, va a ser angosto. Ahora, esta parte es importante y hay que prestar mucha atención. Para el algoritmo diagnóstico nosotros tenemos que tener lo que es la frecuencia cardíaca, la sincronía B y el QRS. Hemos dicho que la frecuencia cardíaca la podemos tomar por el pulso, hemos dicho que la frecuencia cardíaca se la puede tomar por el saturómetro, hemos dicho que la frecuencia cardíaca por el monitor que te da el número de la frecuencia cardíaca, pero a veces, la mayoría de las veces, los cardiólogos ven la frecuencia cardíaca directamente en el electro. Voy a tratar de enseñarle una mnemotecnia para que rápidamente en un electro puedan saber ustedes aproximadamente cuál es la frecuencia cardíaca. Las líneas que ustedes ven en el electrocardiograma tienen las líneas verticales. Esas líneas verticales del papel milimetrado van a tener una función. Si nosotros hacemos coincidir el QRS, es decir, el inicio del QRS, con una línea vertical, podemos contar cuántas líneas verticales hay hasta que aparezca otro QRS. Entonces usted va a tener una mnemotecnia, y ahí arriba dice, si hay una línea, va a ser 300 latidos por minuto. Si hay 2 líneas, va a ser 150 latidos por minuto. Y así, 100, 75, 60, 50 y 42, si es que hay 7 líneas, desde un QRS hasta otro QRS. Vamos a dar un ejemplo. En esta tira de ritmo, por ejemplo, Nadia, la próxima. Ahí, no, anterior, por favor. Ahí vemos un punto rojo, no, anterior, por favor. Ahí vemos el punto rojo que coincide aproximadamente con una línea vertical. Si ustedes lo pueden ver, el punto rojo marca eso. Si nosotros vemos cuántas líneas verticales hay después de ese punto rojo
hasta el otro QRS que coincide, vamos a ver qué frecuencia tenemos. Ahora sí, próxima. 1, 2, 3, 4. Próxima. Si tiene 4, la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma va a ser 75 latidos por minuto. No hace falta que lo sepan ya, pero esa es una mnemotecnia que después lo pueden repasar o ir a algún paper, libro, etcétera, enciclopedia o lo que sea de cardiología y le van a dar. Entonces, el punto coincide con una línea vertical del papel milimetrado y según las líneas posteriores, cuánta línea haya, me va a decir más o menos cómo está la frecuencia cardíaca. Entonces, eso es muy importante. Voy a manejar la frecuencia cardíaca de esta manera, con el pulso, con el saturómetro, con un monitor. Próxima. Hemos aprendido la sincronía auriculo-ventricular o ritmo sinusal. Significa que después de una onda P o de contracción auricular, como dice ahí, hay un QRS. Si me da la próxima, Nadia, por favor. Vamos a ver que el QRS está primero la contracción auricular y luego la contracción ventricular. La contracción auricular se llama onda P, la contracción ventricular QRS. Con respecto al QRS habíamos dicho, más de 3 cuadraditos por fuera del sistema de conducción, menos de 3 cuadraditos por dentro del sistema de conducción. Próximo, por favor. Ahí está la explicación. Onda P, contracción auricular, complejo QRS, es el complejo, la contracción ventricular. Próxima, dependiendo si sea ancho o sea angosto, va a ser eso. En este tira de ritmo, ¿cómo es? Angosto. Próximo. Una vez que sabemos esto, vamos a entrar a los algoritmos diagnósticos para tratar de ver qué paciente podemos recibir. Quiero que sepan algo y quiero que lo entiendan bien. Siempre se evalúa el paciente con un enfoque de los algoritmos de la CLS. El A, B, C y D. Ahí arriba a la derecha lo pueden ver. Siempre se recibe el paciente, se administra oxígeno, se conoce la saturación, se hace un acceso intravenoso, se coloca el electrocardiograma, se toma la presión, se ve el saturómetro. Si se tiene un electro, se hace un electro. Si se tiene una tira de ritmo, se hace una tira de ritmo. Se identifica cómo viene el paciente, por qué viene, si ha sido algo agudo, si es algo crónico, si tiene algunas alteraciones electrolíticas o hipovolemia, si hay sangrado, porque todo eso va a ser muy importante cuando nosotros analicemos el contexto arrítmico del paciente. Nosotros dijimos, sí, anda pasando por favor, Nadia. Nosotros dijimos, y repasando, que la frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto es lo normal. Si la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 latidos y hay una sincronía AB, significa que hay una onda P seguida de QRS. Yo le quería marcar en el electro que está ahí, que dice sí, que es una bradicardia. El paciente puede venir sintomático por mareo, por cansancio, por presíncope, por síncopes. Entonces, el diagnóstico, menos de 60 latidos por minuto, hay sincronía AB, es una bradicardia sinusal. Hay diferentes tipos de tratamiento. El tratamiento puente puede ser maniobras para aumentar la frecuencia cardíaca. Normalmente hacemos hand grip. Normalmente hacemos que haga un esfuerzo, que haga esfuerzo a glotis cerrada, que levante, mientras usted le está haciendo el electro, levante una pierna. Entonces, de esa manera vamos a ver si es una bradicardia sinusal ya crónica o es algo que está produciendo la bradicardia. Hay que tener en cuenta mucho en la recepción de la hipertensión endocraniana también produce bradicardia sinusal. ¿Qué drogas podemos utilizar? Drogas que tenemos a mano, el salbutamol, al hacer nebulizaciones con salbutamol, no a dosis de broncoespasmo, sino a dosis mayores para generar el efecto colateral del beta 2, que es la taquicardia.
Si es en un hospital, un policlínico, se puede hacer atropina. Las dosis de atropina son 0.04 por kilo, dosis máxima. O isoproterenol si está en agua. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien, doctor. Bueno, continuamos. Entonces, pueden hacer el salbutamol, pueden hacer la atropina, pueden hacer el isoproterenol. Si el paciente tiene menos de 60 latidos y uno recibe al paciente, hace la recepción del paciente, que hace todo lo que nosotros sabemos en la evaluación, vemos si hay sincronía B. No hay ondas P, más ondas P que ondas que QRS, nosotros vamos a decir que no hay una sincronía B. Entonces no vamos a tratar de hacer un diagnóstico si tiene un bloqueo AB, si tiene un bloqueo AB de segundo, de primer grado, no. Si no hay sincronía AB, si hay más onda P que QRS y la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 latidos por minuto, vamos a decir que el paciente tiene diferentes grados de bloqueo auriculoventricular. Próxima. Para ese caso, vamos a tener... yo tengo algo acá que no puedo ver. Ahí está, por fin. Vamos a ver lo mismo como tratamiento puente, el salbutamol para aumentar la frecuencia. Si existe en el policlínico el isoproterenol, bueno, el proterenol hay algunos protocolos que se realizan. Los protocolos son dosis dependiente, inotrópico dosis dependiente. Se colocan en electrosa, en 200 de electrosa, con microgotero o puesto con bomba de infusión o microgotero, y es dosis respuesta. Por supuesto, el soporte de diagnóstico es inmediato y el de derivar, pero ustedes tienen que hacer un puente. Ustedes no pueden derivar un paciente desde La Cocha o desde Los Valles para que se haga el tratamiento en la guardia del Hospital Centro de Salud. No, tenemos que hacer un tratamiento puente, tienen que hacer un salbutamol, tienen que hacer un isoproterenol. Existen también algunos medicamentos, pero hay que tratar de hacer eso. Existen lugares, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro sistema el Hospital de Montero, hay una unidad coronaria, ahí se puede hacer un tratamiento puente hasta que sea el tratamiento definitivo, que en este caso es marcapaso. Próximo, por favor. Nunca olvidarse la evaluación del paciente. Próximo. Cuando nosotros tenemos dentro de la frecuencia cardíaca por arriba de 100 latidos por minuto, vamos a hablar de una taquicardia. Si el QRS no es ancho, vamos a ver si el ritmo es regular. Significa que cada QRS tiene la misma distancia. Si cada QRS tiene las mismas distancias, es decir, es una frecuencia regular del electrocardiograma, y tenemos una sincronía AB, vamos a hablar de una taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal normalmente puede producirse por cuestiones fisiológicas, pueden ser mediante estrés, mediante emoción, pueden ser causas patológicas también, y pueden ser fármacos, pueden ser drogas. Normalmente la taquicardia sinusal es un epifenómeno en esos casos cuando es secundaria. El epifenómeno significa que hay algo que lo está produciendo la taquicardia sinusal. Hay veces que en el electrocardiograma, el paciente que tiene un TEP, la taquicardia sinusal es la alteración electrocardiográfica más frecuente que existe. Entonces, existe en la anemia, en la hipovolemia, en el paciente con hemorragia, puede producir todo este tipo de cosas. Entonces, la taquicardia sinusal es muy importante. No es solamente tiene la frecuencia cardíaca aumentada en la taquicardia sinusal en el diagnóstico, hay que ver cuál es la causa. Hay que controlar la causa. Si ya hay una taquicardia inapropiada, le llamamos nosotros los especialistas, que ya se lo ven en el consultorio médico con otro tipo de diagnóstico, bueno, ivermectina, betabloqueante, ya se ve cómo se lo trata. Pero en la urgencia de la taquicardia sinusal siempre es un epifenómeno. Siempre hay algo. O tiene un broncoespasmo porque está desaturando, o está desaturando por algo,
o tiene un signo de TEP, o tiene una anemia, o tiene hay varias cosas, o una hipovolemia por un sangrado, siempre nos habla algo. Por supuesto hay que tener siempre, valorar la evaluación del paciente, el enfoque que tiene. También tenemos que si es QRS angosto, ritmo regular, también puede ser una taquicardia auricular. Si ustedes pueden ver, no les puedo señalar, pero en el electrocardiograma, la onda P de los primeros, segundos latidos tiene una forma, y en los otros latidos tiene otra forma y ya es taquicárdico. Tiene una forma negativa de la onda P. Significa que ya no viene del mismo lugar la contracción auricular, ya no comanda el ritmo sinusal, ya comanda otra cosa. Maniobras vagales, adenosina si es que tienen, el bolo de adenosina, recuerden, bolo de 6, bolo de 9, bolo de 12, bolo de 18. No se suma. No es que yo le hago un bolo de 6 de 2 ampollitas de adenosina y no corta, bueno, hago 2 más y ya voy 12. No, se carga 3 ampollas y se vuelve a hacer el bolo. Se carga hasta 18 miligramos, que es la dosis máxima. Recuerden, la adenosina dura 8 segundos, el efecto. Entonces tiene una vida media muy corta y es muy importante para el diagnóstico. A veces son taquicardias auriculares muy prolongadas, se hace una cardioversión. A veces en el tratamiento crónico puede ser el beta bloqueante, pero eso no va a nada. El tratamiento de la ablación por radiofrecuencia es un tratamiento, perdón. ¿Nadia? ¿Se cortó? ¿Nadie? Sí, escucho, doctor, perdón, se dejó de compartir. Perfecto. Perfecto. Bueno. Próxima. No. Próxima es la otra diapositiva. Bien. Bradicardia. Ahí tenemos la taquicardia sinusal que hablamos recién y estamos hablando de la taquicardia auricular. El tratamiento, bueno, ese tratamiento en el momento, en el preinicial, la maniobra vagal, la adenosina, como le dije, y el soporte con el programa de urgencias cardiológicas y también con el soporte para el traslado no. Después tenemos también otra que es muy frecuente, creo que es la más frecuente, la taquicardia paroxística supraventricular. Ahí no hay el nodo sinusal, no hay una sincronía AB, no vemos onda P, normalmente tiene una frecuencia cardíaca entre 150 y 170 latidos por minuto. No vemos onda P en la tira de ritmo o en el electrocardiograma. El paciente refiere las palpitaciones, no como en los otros casos, que las palpitaciones son precordiales. En este caso, la mayoría lo refiere a la garganta. Este tipo de taquicardia es muy frecuente dentro de las taquicardias paroxísticas supraventriculares, en más del 40%. Es muy frecuente en la mujer, en la tercera y en la cuarta década de la vida. El mismo tratamiento, maniobras vagales, adenosina. ¿Por qué maniobras vagales y adenosina? Porque lo que nosotros tratamos es de frenar el nodo AB. Entonces, como actúa directamente el nodo AB, hacemos maniobras vagales, maniobras a nivel de seno carotidio. Normalmente son maniobras con la quijada levantada, un poquito por delante del latido del carotidio y poco por arriba de la línea media del cuello. Se hace un masaje de 20 segundos
Los primeros 10 segundos en el mismo punto y los otros 10 segundos se va deslizando milímetro hacia abajo. Normalmente puede ser el lado izquierdo, pueden ser el lado derecho. Y bueno, la cardioversión eléctrica, cuando nada funciona, ni la maniobra vagal ni la adenosina. Este también tiene un tratamiento curativo en un 95% con la ablación por radiofrecuencia. Existen las taquicardias sinusales, las taquicardias auriculares, las taquicardias paroxísticas supraventriculares, es a lo que yo me dedico, pero tiene un tratamiento curativo con un gran porcentaje de éxito, cerca de entre el 90 y el 98%. Próximo. Si nosotros tenemos que hay una taquicardia, próxima, Nadia. También el aleteo auricular, en este no van a ver una onda, no van a ver una onda P, van a ver van a ver una onda. Si ven el último electrocardiograma, en la parte inferior, la última tira de ritmo, van a ver que no hay una onda P, sino hay una onda sinusoidal. Algunos le llaman la onda F de flutter, pero el flutter es por el aleteo de la mariposa. Entonces, eso es lo que nosotros vemos. No vemos onda P, no vemos una onda P distinta, vemos una onda sinusoidal y es el aleteo auricular. ¿Cuál es la característica de esto? Que siempre está a 150 latidos por minuto. Puede estar a 100 o a 150 latidos por minuto. Rara vez está 1 a 1, pero la mayoría de las veces está en 150 latidos por minuto. El tratamiento próximo, por favor, es el tratamiento de la anticoagulación. Puede hacerse un control de frecuencia, un control de ritmo, control de frecuencia con beta bloqueante o dioxina. Nosotros tenemos normalmente en los policlínicos o en los hospitales, tenemos la digoxina. Hay que utilizar la digoxina porque sirve en rápido control de frecuencia. También podemos hacer control de ritmo si es que está menos de 48 horas de haber comenzado, si hay palpitaciones, si hay un signo claro de comienzo, se puede hacer cardioversión con farmacológico con amiodarona o eléctrica. Próxima. Después, si es más de 100 latidos, tiene el QRS angosto, pero no es regular, ustedes noten. La de abajo, la rosita, la de abajo dice taquicardia paroxística supra. Vemos que todos los QRS son iguales a la distancia entre uno y otro. En cambio, en el de arriba, que dice fibrilación auricular, es totalmente irregular. Y además no tienen una onda P, tienen una onda, a veces le dicen gruesa o fina, pero no llega a ser una onda P. La onda P son todas iguales. En este caso es una fibrilación auricular. El tratamiento próxima es igual que el tratamiento del aleteo auricular. Lo que hay que hacer es la anticoagulación, se puede hacer el control de frecuencia y el control de ritmo. También la fibrilación auricular ha sido una de las cosas que más avanzó en la medicina, la cardiología y la electrofisiología, que es la ablación de la radiofrecuencia por radiofrecuencia de la fibrilación auricular. Bueno, últimamente está la crioablación, no llega a ser lo mismo, no llega a tener el mismo éxito, pero existe también el tratamiento y que tiene un porcentaje más bajo, pero en un 80%, entre un 75 y un 85% de éxito. Próxima, Nadia, por favor. Próxima. No se olviden siempre de evaluar al paciente. ¿Qué pasa si el paciente tiene más de 100 latidos por minuto y tiene un QRS ancho? Quiere decir que tiene un QRS que es más de 3 cuadritos. Quiere decir que tiene un QRS... ahí no va nadie. Tiene un QRS... tiene un QRS ancho, tiene un QRS más de 3 cuadraditos, tiene un QRS, una despolarización auricular no por el sistema de conducción, sino por fuera. Ya lo dijimos eso. También dijimos que hay que evaluar al paciente. Siempre, constantemente,
interactuando con los programas, pero hay que evaluarlo al paciente siempre. Si satura bien, si no está sudoroso, si no está hipotenso, si no está taquicárdico. Eso habla de la estabilidad hemodinámica. Si no tiene estabilidad hemodinámica, un paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto, que no tiene un QRS ancho, que no tiene estabilidad hemodinámica, no hay que dudar. Quizás la conciencia del paciente no tiene un LAGO 15/15, hay que hacer una cardioversión eléctrica y sincronizada. Cardioversión eléctrica. En el segundo nivel de atención, el programa trata de que tengamos estos elementos. La cardioversión eléctrica, y voy a hablar 10 segundos de esto, tiene que ser, se sincroniza colocando los electrodos en el paciente, conectando el paciente, y en el monitor, como ahí bien aparece la tira de ritmo, para que el choque eléctrico sea sincronizado. A la derecha, tenemos, de nuevo repasando, tenemos que sincronizarlo con el QRS, con el complejo QRS. Ahí tiene que ser el choque. Entonces, todos los aparatos de cardioversión hay que conectarlo. Se los coloca a las paletas y se choca en forma sincrónica. Dice sincrónico. Hay veces que no pueden chocarlo porque está puesto con el electro. Si usted lo ponen con la paleta también registra la actividad cardíaca, y si ponen sincronizado por paleta, choca sincronizado. ¿Qué pasa si no lo chocan sincronizado? Y ahí lo ven, la segunda flecha, la más larga, indica que caemos en un momento de un periodo refractario vulnerable del paciente. Si nosotros caemos en un periodo refractario vulnerable, cuando nosotros hacemos un choque eléctrico, podemos generar otra arritmia, que es la fibrilación ventricular. Por supuesto, eso tiene que volver a chocarse. En fibrilación ventricular ya no importa si está sincrónico o no, pero sí importa que esté sincrónico en los pacientes que tengan taquicardias, ya sea QRS ancho o QRS angosto, que descompense. Próximo, por favor. Ahí ingresa y ustedes pueden ver la taquicardia, la fibrilación ventricular, producto, esto es real, producto de un choque no sincrónico, asincrónico. Después de este paciente hay que hacer un choque sincrónico. Próximo, por favor. Y próximo. Si los pacientes no están descompensados, tienen un QRS ancho y tienen un ritmo irregular, es decir, no es regular como lo ven ahí abajo, eso puede tratarse de una fibrilación auricular que haya tenido el paciente ya un bloqueo de rama previo. Tiene un bloqueo de rama derecha, un bloqueo de rama izquierda, eso lo conocemos mucho, y hace una fibrilación ventricular. En ese caso, la fibrilación ventricular va a ser con QRS ancho. Puede ser que sea una fibrilación auricular y que tenga un Wolff-Parkinson-White que todos conocemos. En ese caso, si no lo está descompensando el paciente, se puede hacer amiodarona, o no se puede hacer una cardioversión eléctrica si falla la amiodarona. En el caso de que el ritmo sea regular, el QRS sea ancho y tenga estabilidad hemodinámica, ustedes van a ver ahí la famosa taquicardia ventricular. Próximo, por favor. En el electrocardiograma de 12 derivaciones o en una tira de ritmo. Próxima, Nadia, por favor. Próxima. El tratamiento va a ser las maniobras vagales, la adenosina, la amiodarona y, si no, la cardioversión eléctrica. Todo hablando en el paciente que está compensado hemodinámicamente. ¿Bien? Si no está compensado hemodinámicamente, si está hipotenso, sudoroso, taquifímico, que no tenga buena saturación, con deterioro del sensorio, choque eléctrico en forma sincrónica. Próximo, por favor. Remarco la evaluación siempre en ABCD. Entonces, próxima. De esa manera, hemos visto un algoritmo
Próximo. Hemos visto un algoritmo que habla de la frecuencia cardíaca entre 60 y 100 de bradicardia, con los ejemplos clásicos que podemos encontrar en el paciente en el policlínico, en el consultorio, en la guardia, en ese lugar. Si es taquicárdico y no lo descompensa, podemos seguir haciendo un diagnóstico con todo lo que hicimos anteriormente. Repaso: bradicardia sinusal, diferentes grados de bloqueos, taquicardia sinusal, taquicardia auricular, taquicardia por paroxística supraventricular y aleteo, siempre regulares. Irregular, la fibrilación auricular. Si el QRS es ancho y está compensado hemodinámicamente, podemos ver la fibrilación auricular preexcitada en el caso que tenga WOR, o la fibrilación auricular que tenga un bloqueo de rama derecha o izquierda previo. Y en el caso de que sea regular, la famosa taquicardia ventricular. Ahora, la última guía del 2021 lo dividen, y con esto termino, lo dividen en inestable y estable, y vamos a tratar de aplicar todos los conocimientos de la clase. Primero, lo que siempre le decía, evaluarlo al paciente, evaluar para ver el estado del paciente, la saturación, la tensión arterial, colocarle el monitor, colocarle el saturómetro, hacer una infusión, una vía intravenosa, identificar si hay causas secundarias. Todo eso nos va a hablar de las características si el paciente, qué características tiene el paciente, si está en shock, si ha tenido un síncope, si ha tenido una isquemia miocárdica, si está en un fallo cardíaco severo. Un fallo cardíaco severo no tolera el decúbito, Rales 1, 2, 3 tercios, es un fallo cardíaco severo. En ese caso, no esperamos nada. Hacemos una cardioversión eléctrica sincronizada, porque de esa manera le salvamos la vida al paciente. ¿Cómo hacemos la cardioversión? Bueno, se hace sedación, se hace anestesia, si se tiene, se hace, si se puede en ese momento, hay veces que se ha perdido el conocimiento del paciente, y se hace una cardioversión. Si no tiene éxito, lo que se hace es amiodarona, se puede hacer, y repetir las cardioversiones que son facilitadas, es decir, se facilitan con la droga. Todo es en el paciente inestable. Todo el paciente no tiene hemodinámicamente, no está estable. Ahora, si el paciente no está ni chocado, no tiene síncope, no tiene isquemia miocárdica, que la isquemia miocárdica, si tiene isquemia, si está con una taquicardia y tiene isquemia miocárdica, mayor consumo de oxígeno, mayor lesión. Entonces, chocar al paciente si tiene. Entonces, si eso no tiene, vamos a ver si es QRS estrecho o ancho. Si es QRS estrecho, es decir, menos de 3 cuadritos, y es un ritmo irregular, no es un ritmo regular, es decir, un ritmo irregular va a ser una probable fibrilación auricular, que es el lado derecho. Y un poco lo que ya le había dicho, se hace control del ritmo con beta bloqueante, o se hace control de frecuencia cardíaca control de frecuencia cardíaca con beta bloqueante o digoxina, o control de frecuencia de ritmo con amiodarona o cardioversión eléctrica, dependiendo del tiempo. Si el ritmo es regular, bueno, pasamos a hacer maniobras vagales. Si son inefectivas, hacemos adenosina, como ya dijimos. Si son inefectivas y tiene QRS ancho, podemos hacer amiodarona. Si tiene QRS estrecho, podemos hacer verapamilodiltiazem. Y si son inefectivas, hacemos una cardioversión eléctrica. Si el paciente tiene QRS ancho irregular, puede ser una FA con bloqueo de rama previo, como habíamos dicho, y podemos administrar un poquito de magnesio en caso de que sea por inestabilidad de la membrana. De esa manera, la CLS trató de resumir. Es importante que esto esté en cualquier lugar, pero es importante que nosotros sepamos cuáles son las causas y cuál es el monitoreo que nosotros tenemos que hacer en los pacientes. Hay que recordar eso. El algoritmo diagnóstico es muy importante cuando se llega a un diagnóstico. Nosotros tenemos herramientas en los diferentes lugares para hacer. No hace falta un electrocardiograma de 12 derivaciones en Tafí del Valle. Sí, es importante,
Es importante en el infarto, pero es importante en el diagnóstico de arritmia una tira de ritmo, a ver si podemos hacer el diagnóstico de taquicardia sinusal, taquicardia auricular, taquicardia ventricular. El soporte que quiere hacer el programa de la urgencia cardiológica es muy bueno y ayuda mucho a ese diagnóstico y también el tratamiento. Próxima. Y creo que con esto termino. Bueno, muchas gracias. Perdón por hacerlo tan extenso, pero hemos tenido un problemita, no he podido manejar yo el PowerPoint. Bueno, muchas gracias, Félix. Muy buena la disertación, aclarando todo este tema bien complejo, ¿sí? Haciéndolo simple, tratando de simplificar con algoritmo, y sobre todo para el manejo en el primer lugar de atención, ¿no? Así que bueno, muy interesante y bien claro, tratando de poner en práctica todos estos conocimientos teóricos, ¿sí? Siguiendo las recomendaciones de las guías. Y bueno, vamos a ver ahora si surge alguna pregunta de los participantes. Vamos a dar unos minutitos para ver si surge alguna pregunta. Mientras tanto, decirle a los participantes que, bueno, esa es la intención del curso, tratar de poner en práctica todos estos conocimientos con algoritmos simples, teniendo bien en claro los recursos con los que uno dispone en el primer lugar de atención, ¿sí? Y con eso tratar de hacer, poner en práctica el mejor manejo. Por eso los invito, en el módulo 3, ahí se habla del uso de los equipos, ¿sí? de trabajo, sobre todo del cardiodesfibrilador. Ahí se explica, así que los invito a repasar el módulo 3 y complementar con este módulo y usar y tener en cuenta siempre que ante la sospecha de arritmia, hacer la consulta al cardiólogo del 107. Entonces tenemos todas esas herramientas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo voy a hacer una pregunta. En el caso de fibrilación auricular, hay veces con el interrogatorio uno sabe si es agudo, ¿sí? Y nosotros por ahí nos hacen la consulta de los centros de primer y segundo nivel de atención, nos mandan el electro y bueno, con el interrogatorio vemos si es agudo, nosotros hacemos la derivación al centro de mayor complejidad y quería preguntar en los casos de que nosotros tenemos duda del inicio de la arritmia, cuando es una fibrilación que es dudoso el tiempo de inicio, tiempo indeterminado, pero el paciente está estable hemodinámicamente, tiene una buena frecuencia ventricular, está estable el paciente, considera que se tiene que derivar, pero es primera vez, o sea, el diagnóstico se hace ahí en el momento, hay que derivar esos pacientes, todos los pacientes a centros de mayor complejidad, o se podría hacer un manejo ambulatorio, haciéndonos las consultas al cardiólogo de 107 con control de frecuencia y un manejo ambulatorio, o considera que hay que derivar todos esos pacientes al centro de mayor complejidad una vez detectado. Bueno, una muy buena pregunta porque a veces no tiene respuesta el 50% de estos tipos de pacientes. Es cierto que cuando uno duda del inicio de los síntomas es porque no se conoce el inicio de los síntomas. El paciente cuando te dice que llega a la consulta por palpitaciones y tiene una fibrilación auricular de alta respuesta, no hay duda del inicio. De hecho, cuando se encuentran esas fibrilaciones auriculares aisladas, que no tienen gran descarga, no tienen tanta frecuencia cardíaca, la sintomatología es un poco muda. Nosotros sabemos que todavía existe las 48 horas del inicio de los síntomas.
Si el paciente tiene fibrilación auricular, estamos viendo en la tira de ritmo, en el electrocardiograma, hacemos el diagnóstico de fibrilación auricular, no lo está descompensando el paciente. No tenemos una certeza del inicio de los síntomas, hay que hacer un control de frecuencia. Ese control de frecuencia, si bien se habla que se puede hacer control de frecuencia hasta las 12 o 24 horas, y después tomar una conducta activa. Entre esas 12 y 24 horas yo recomiendo que tengamos una consulta. Si hiciste el programa, Eduardo, es muy importante, porque podríamos ver el electrocardiograma y saber si tiene agrandamiento auricular. Podríamos realizar una RX de tórax y saber si tiene agrandamiento auricular. Hacemos el interrogatorio, si es la primera vez, o si ya lo tuvo, o si ya varias veces tuvo este episodio, entonces ya es algo que más haría control de frecuencia, no otra cosa. Hay veces cuando lo que no hay todavía, no hay ningún tipo de negociaciones en la anticoagulación. ¿Y por qué no hay negociación en la anticoagulación? El paciente que tiene fibrilación auricular, aunque sea el primer episodio, y aunque sea dentro de las primeras 48 horas, tiene que anticoagularse. Porque si bien la posibilidad de generar una embolia por un trombo es mayor en las 48 horas posteriores, en las segundas 48 horas sí hay riesgo. Y si hay riesgo en las primeras 48 horas, en las primeras 24 horas. Es cierto que el riesgo se duplica, según las guías, según los estudios, posterior a las 12, 18 horas. Pasa de tener un 0,6 a un 1,8 a un 2% de frecuencia de embolia de producir. Entonces, por eso es muy bajo. Es bajo, pero se duplica. Entonces nosotros tendríamos que hacer control de frecuencia, podemos hacer control de frecuencia tranquilamente, pero la anticoagulación se tiene que realizar inmediatamente. Ahora, si el paciente está estable, está compensado, no hace falta derivar a un próximo nivel de atención. Es decir, si uno está en un CAPS, si uno está en una policlínica que no puede tener un seguimiento de 24 horas, bueno, quizás un hospital regional sí puede ser, y entonces ahí se puede seguir a esos pacientes tranquilamente desde ahí, por lo menos las primeras 24 a 48 horas. Posteriormente, si el paciente sigue estable, ya se va a decidir o alta o escalar, digamos, el nivel de complejidad. No sé si contestan tu pregunta, pero es lo que uno hace. Cuando no sabes el inicio de los síntomas, es difícil, es difícil. Bien. Hay que buscar herramientas. Sí. Bueno, sí, otra cosa que muy importante que vos dijiste, y diste un claro ejemplo de cómo la clínica hay que darnos un tiempo siempre, ¿sí? Que el electrocardiograma uno no se basa para tomar conducta solamente con el electrocardiograma, sino que la clínica manda siempre. Muchas veces recibimos consultas ya cuando hicieron un tratamiento, ¿sí? Y nos hacen las consultas ya cuando hicieron, qué sé yo, cargas de amiodarona, cosas así. Entonces, yo aprovechamos siempre estas reuniones para reforzar estos conceptos, ¿sí? Ante la sospecha de arritmia, consultar al cardiólogo del 107, ¿sí? Hacer el electro, hacer un buen interrogatorio, examen físico, y consultar al cardiólogo del 107 para consensuar la mejor conducta, ¿sí? No apresurarnos. Por ahí el tema de arritmia, siempre el miedo del clínico, el temor del clínico. Entonces, no apresurarse y tomar conducta. Diste un claro ejemplo sobre
la bradicardia en los pacientes añosos, y como mecanismo reflejo una hipertensión arterial, y puede el paciente ser un mecanismo reflejo a un bloqueo AB completo, por ejemplo. Exacto. Entonces no va a hacer tratamiento hasta no conocer bien el mecanismo, ¿sí?, de esa hipertensión. Eso lo dijimos en el módulo anterior de hipertensión, ¿sí? Entonces es muy buena la aclaración que hiciste, el ejemplo, ¿sí? Sí. Bueno, creo que no hay preguntas. Así que bueno, podemos ir finalizando. Nadia, ¿te parece? Sí, doctor. Bueno, Félix, muchas gracias por esta participación, muy importante tu aporte, ¿sí? Con todos tus conocimientos, y bueno, vamos a tener muy en cuenta estos algoritmos para toda la red del sistema público, ¿sí? Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias Nadia, y bueno, los invitamos para el próximo miércoles, el último módulo, módulo 10, que es el manejo de drogas de uso frecuente cardiológico, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todos. Sí, yo te quería agradecer a vos y a todos el programa, que es bastante bueno. Y bueno, ofrecerme en el Hospital Centro de Salud, en el servicio de arritmia y electrofisiología, en el popular registro gráfico. Estamos con el doctor Tauber para cualquier evacuación de duda y de lo que sea. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a las arritmias, bueno, eso vos lo sabés, Eduardo, y desde ya estamos a disposición de lo que necesiten. Bien, sí, esa es la idea, de empezar a articular, ¿sí?, todos estos eslabones de primer, segundo, tercer nivel, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por todo. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.